Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estereotipas. Estamos ya en la edición número 177 de nuestro programa. Recuerden que este es un programa académico de la Maestría de Género y Desarrollo de acá de Flaxo, Ecuador. El día de hoy con una invitada muy especial. Ella es la abogada Rosa Bolaños, quien es parte del equipo jurídico de INRED, que es la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, un organismo de derechos humanos no gubernamental, no partidista y no religioso, que nació para asumir un trabajo técnico y profesional en el campo de los derechos humanos e inicia sus actividades en 1993. Nos hemos puesto en contacto con INRED para abordar una problemática que es muy delicada en nuestro país, que es el tema de las desapariciones forzadas, y por ello justamente estamos acá con Rosa Bolaños. Muy buenos días, Rosa. Buenos días, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por la invitación acá a Flaxo, y por otro lado, comenzar a contextualizar un poco la cuestión de cuáles son las actividades de INRED y las líneas que tiene el INRED. En ese sentido, el INRED tiene 3 líneas específicas, que es la defensa en cuanto a graves violaciones de derechos humanos, pueblos indígenas y territorio, y también la cuestión en cuanto a asesoría en cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, también acompañamiento, que es lo que hace el área de fortalecimiento que tiene el INRED. Y en este caso, en el contexto de desapariciones, esta área de fortalecimiento tiene el deber con acompañamiento con ASFADEC, que es la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, que es lo que nos compete hablar en este día que estamos aquí. Y para ello, en la problemática de desaparecidos, primero cabe contextualizar este fenómeno en 2 cuestiones, que es la desaparición forzosa que tú acabas de mencionar, y luego tenemos la desaparición involuntaria, que ya es otro tema. En la desaparición forzada, para ser un poco más jurídico, se remite un tema de un delito tipificado que tiene un sujeto activo calificado, que en este caso es un agente del Estado, o a su vez agentes que actúan con autorización o aquiescencia del Estado, que privan de la libertad a una persona. Y esta privación de la libertad de una persona se basa en la negativa de no dar información en dónde se encuentra esta persona, o a su vez omitir la debida diligencia para encontrar a esta persona. Eso por un lado en la desaparición forzada. En cuanto a la desaparición involuntaria, ya se tiene una cuestión de que esta puede ser cometida por agentes particulares y puede estar vinculada a otros hechos ilícitos, a otros actos ilícitos, como por ejemplo la trata de personas, el tráfico de órganos, el secuestro, el asesinato, violencia o abuso sexual. Entonces ya es una cuestión más de terceros, que es ya la desaparición involuntaria. Y de agentes particulares, ya no en esta esfera del Estado. Y por otro lado, entonces, a partir de esta primera antesala, esta problemática de la desaparición, ya viene una cuestión más de ya presentar ciertas estadísticas que sí fueron proporcionadas por la Fiscalía hasta el año 2017, en la cual se toma una población de personas desaparecidas de 42.953 personas desaparecidas, en las cuales en investigación se encuentran 1.577 casos abiertos en investigación a nivel nacional. Entonces, se tiene una cuestión de que la desaparición involuntaria, como te acabo de mencionar, tiene esta vinculación con delitos que son como violación o el secuestro o la trata en todas sus formas. Para este punto, como ya te mencioné, cabe diferenciar estos temas de la desaparición forzada y de la desaparición involuntaria, ya que la desaparición forzada, como se tiene todo un antecedente histórico en esto de la justicia transicional y cómo pasó la historia del Ecuador en cuanto a ciertos escenarios políticos, como el gobierno de Febres Cordero, por ejemplo, que ahí se dio este tema de la desaparición forzada con mucha más amplitud y un fenómeno bastante alarmante para lo que enfrentaba el Ecuador después en cuanto a su escenario político. Entonces, en la desaparición forzada ya tienes todo este aparataje del Estado que se activa para tratar este tema, toda esta diligencia que se va a realizar y la justicia transicional en cuanto a asegurar a las víctimas este derecho a la verdad
y sancionar a los responsables que actuaron con autorización o aquiescencia del Estado. Y ahora lo que se pretende, en cambio, por otro lado, con la desaparición involuntaria, es implementar este mecanismo y estas condiciones y estas herramientas adecuadas para tener igual estas sanciones a los responsables, pero estas sanciones a los responsables que son agentes particulares, que son cometidos por agentes particulares, y un derecho a la verdad a las víctimas y a las familias de quienes esperan los resultados de qué pasó con esta persona que desapareció. Ya, muchas gracias, Rosa. Sí, bueno, justamente es súper necesaria e importante la aclaración que nos realizas, ¿no? Justamente para que podamos diferenciar sobre la desaparición forzada y la desaparición involuntaria. Entiendo que, a ver, entonces en la desaparición forzada estaría vinculados aspectos de carácter político. Sí, generalmente es el escenario más típico, o sea, el escenario más clásico. Entonces tienes esta cuestión de una, al menos en el gobierno de Férez Cordero, era esta persecución a quienes estaban a oposición del modelo de gobierno de Férez Cordero. Y ahí tienes un montón de escenarios, lo que es los 10 del Luncoto, los hermanos Restrepo. Entonces incluso tienes una policía que era el SIG en ese tiempo, que se encargaba de fichar a cada uno de estos opositores en el gobierno. Y en el caso de los hermanos Restrepo, este gobierno policial del SIC abusó de su poder de fuerza pública dentro de un modelo de gobierno y se dio la desaparición de los hermanos Restrepo. Entonces, en la desaparición forzada, como te explico, tienes esta aquiescencia del Estado y esta actuación de los agentes del Estado para privar de la libertad a una persona. Y es lo que, al contrario, en cuanto a la desaparición involuntaria, tienes ya la intervención de agentes particulares que privan de la libertad a una persona, pero que esto puede estar relacionado a esta privación de la libertad de una persona y de desconocer el paradero de esta persona con delitos complementarios, con delitos que se vinculan, como que te digo, una desaparición puede ser complementaria, qué sé yo, a una persona que es víctima de trata, a una persona que es víctima de secuestro o una persona que es víctima de asesinato. Y acá no se maneja en la desaparición forzada, no se activa totalmente este aparataje estatal para una debida diligencia, sino más bien se los ha tratado como casos aislados o a su vez se estereotipa a las víctimas y no se realiza una debida diligencia y el caso se estanca ahí y ya no se investiga más. Entonces ese es un desafío que enfrenta el sistema de justicia ecuatoriano. Rosa, un poco más entrando al tema de las desapariciones, entiendo que justamente como lo has mencionado tú en la presentación de INRED también, que es como brindar asesoría legal a familias de personas desaparecidas. ¿Qué casos son como los más complejos que ustedes han podido acompañar? Aunque en realidad debe ser muy difícil poder separarlos, ¿no? Porque todos tienen su nivel de complejidad. Ya, ahorita los casos así que más se han acompañado y los que se ha dado asesoría y los que también ya están en instancias internacionales, se tiene el caso de Carolina Garzón. Esta es una chica de nacionalidad colombiana que vino acá al Ecuador y desapareció en el sector de Paluco de Monjas. Ella vivía igual con 3 chicos de otros países igual acá y desaparece en ese sector. Y está también el caso de Luis Eduardo Guachalá, de separación en el 2004, en esta institución de salud pública psiquiátrica que se llama el Hospital Julián Dara. Y por otro lado también tienes el caso que incluso ahorita se está litigando, que es el caso de Juliana Campoverde, que se trataría como una desaparición involuntaria y que se maneja esta idea de que Fiscalía tiene esta teoría del secuestro extorsivo con resultado de muerte y la acusación particular tiene la teoría del asesinato, pero un asesinato sin un cuerpo, porque tenemos esta cuestión, esta figura y el antecedente de una desaparición involuntaria por un agente particular. Y como ya te expliqué anteriormente, este agente particular priva de la libertad de esta persona para vincularlo con otro delito, en este caso los que te estoy poniendo a colación, que sería el asesinato o el secuestro extorsivo con resultado de muerte, que sería más o menos los casos que tiene el INRED. E incluso en el de Luis Eduardo Guachalá, ya va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya existe un informe de fondo en el cual ya se analizan los derechos vulnerados y los hechos que sucedieron en ese caso en particular.
Entonces, el acompañamiento y la asesoría que tiene el INRED hacia estos casos, más que todo, es brindar un precedente y más que todo visibilizar y sensibilizar este tipo de fenómenos, para que tanto la política pública como la normativa tomen en cuenta estos precedentes que se crean a partir de estos casos y cambiar la política pública deficiente o la normativa todavía aún limitada para este tipo de casos, que es lo que en realidad es lo que se pretende con estos casos a partir del INRED. En cuanto al acompañamiento de víctimas que se hace con ASFADEC, es algo bastante remarcable, porque el área de fortalecimiento y todas las áreas que tiene el INRED, comunicación, el equipo jurídico, es algo que trabaja como una unidad. Entonces se tiene el litigio estratégico, se tiene el estudio de los casos, bien por un lado por esta parte del equipo jurídico, pero por otro lado, en cuanto a acompañamiento de víctimas, la visibilización de los problemas en los medios, este tipo de fenómenos, y dan toda una visión integral de lo que está pasando. El público puede enterarse de lo que está pasando, qué está haciendo el Estado ante estos fenómenos y cuáles son las vulneraciones a los derechos humanos en estos casos, para que no se vuelvan a repetir. Sí, bueno, justamente también ya lo habías mencionado al principio, existen alrededor de 42.953 personas desaparecidas según datos de la Fiscalía, pero tengo entendido también que había como un poco de discrepancias en la contabilización de estos casos entre Fiscalía y también ASFADEC, me parece, que es como lo mencionaste, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas. ¿Por qué se da como esta discrepancia en el tema de la contabilización? El tema de la contabilización es por una cuestión del ingreso de las denuncias. Entonces es esta cuestión de los ingresos de las denuncias, mientras que ASFADEC mantiene una cuestión de contabilización como un registro de personas desaparecidas, incluso sin existir la denuncia. Entonces por eso existe esta divergencia en la contabilización, porque Fiscalía, si bien sí tiene estas actuaciones y diligencias administrativas, tiene su contabilización por el número de diligencias, mientras que ASFADEC tiene esta contabilización por las personas desaparecidas, incluso si no existe una denuncia. Es una contabilización un poco más amplia. Ya. Y bueno, estamos hablando de 42.000, tal vez ¿tú conoces el dato que maneja ASFADEC de personas desaparecidas? El dato que maneja de ASFADEC de personas desaparecidas más bien se va a una cuestión de un poco de empatar con el número de denuncias de la Fiscalía. Y por otro lado, los casos que también entran a ASFADEC, o sea, por ejemplo, los que se denuncian dentro de ASFADEC, las personas que pueden acceder a ASFADEC y denuncian este tipo de desapariciones, ahí ya se hace esta complementariedad en cuanto a la forma de contabilizar el número de personas desaparecidas. Ya. Bueno, obviamente, como igual ya lo has contextualizado y problematizado tú, existe como muchísima responsabilidad también desde el Estado ecuatoriano hacia frente a esta ineficiencia, ¿no? También en lo que tiene que ver la búsqueda de desaparecidos. Y quería en ese sentido preguntarte, entiendo que en el año 2017 se reunieron varios organismos, se presentaron en realidad varias organizaciones de acá de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera un poco que me comentes cuáles fueron, qué fue lo que se dijo en esta reunión con la Comisión y cuáles fueron qué exige la Comisión Interamericana de Ecuador. Ya. En estas reuniones de trabajo que se mantuvo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en la que también participó el INRED, es igual con las otras organizaciones para derechos humanos, para defensa de derechos humanos, principalmente es visibilizar el problema de las desapariciones. Y acabar justo lo que habíamos hecho aquí, contextualizar en qué escenario nos encontramos, en una desaparición forzada o en una desaparición involuntaria. Entonces, visibilizar estos fenómenos en primera instancia,
y luego sensibilizar a los agentes del Estado que están encargados de esta investigación. Sensibilizar en cuanto a qué, en cuanto al enfoque de derechos humanos que se debe manejar, en cuanto al enfoque de debida diligencia, de acceso a la justicia, de protección judicial en cuanto a una verdadera acceso a las garantías jurisdiccionales para este tipo de desapariciones. Y de igual manera en cuanto al acceso a la información, o sea, las víctimas tienen el derecho a acceder a la información de los agentes investigadores que se trata en este caso, los familiares de igual manera acceder a la información en cómo está avanzando la investigación de este caso, pero más que todo la preocupación que se vio en esta reunión con la Comisión Interamericana fue esta falta de debida diligencia que tienen los agentes investigadores en cuanto a la Policía Judicial y la DINASED y también la Fiscalía para tratar estos temas de desaparición. Entonces, se vio este fenómeno bastante alarmante que es cómo se manejan las diligencias. Por ejemplo, las denuncias no se receptan en ese momento, sino que antes tenían que esperarse 72 horas para interponer la denuncia. Entonces eso era bastante preocupante porque 72 horas son las primeras horas en las que se puede obtener información sobre dónde puede estar la persona desaparecida y realizar las diligencias para obtener directamente los resultados en dónde se puede encontrar y poder localizarla a su vez. Entonces esa es una de las preocupaciones más grandes y los desafíos más grandes que enfrenta el sistema de justicia y el sistema de investigación de la Fiscalía y de la DINASED y la Policía Judicial, y igualmente del Departamento de Criminalística. Entonces es algo que a nivel de política pública se debería tener ciertas estrategias para tratar este tema, que sería, como ya te digo, primero visibilizar el fenómeno de la desaparición, luego tener esta sensibilización con enfoque de derechos humanos para los procesos y así lograr la debida diligencia de las investigaciones y a su vez llegar al objetivo final, que es la reparación integral a las víctimas y a los familiares. En este caso sería un derecho a la verdad en dónde se encuentran los familiares, la persona desaparecida, y a su vez qué hizo el Estado para asegurar que esa persona desaparecida se puede tener algún resultado de esta persona desaparecida, porque se tratan muchas veces estos casos estas cuestiones como casos aislados, o a su vez se estereotipiza a la víctima y se detiene la investigación. Entonces eso es un desafío bastante grande que enfrenta el Estado. Como ya veníamos conversando antes, el Estado tiene mucho que hacer en estas cuestiones a nivel de política pública y normativa. Y en este sentido, digamos, o sea, esta comisión, digamos, como resultado de esta comisión es como exigirle justamente políticas públicas que vayan en lo que mencionabas, que es la visibilización y también la sensibilización en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas. Y de esto, digamos, de esta reunión de 2017 hasta acá, ¿qué cambios han podido ver ustedes desde el Estado ecuatoriano frente a la problemática de las desapariciones? El Estado ecuatoriano, si bien a partir de las recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano ha tenido cierta ya visibilización del fenómeno, ya diferenciar estos dos escenarios que puse a colación. Y por otro lado, las denuncias ha habido un avance en cuanto a las denuncias, que ya pueden ser receptadas en las primeras 24 horas del hecho. Entonces es algo bastante, o sea, que se ha optimizado en el sistema judicial. Entonces ya se puede tener un espacio de una investigación bastante pronta y bastante rápida. Entonces ya se puede receptar información de primera mano de qué sucedió con esa persona desaparecida. Entonces es algo que sí se ha llegado a tener en cuenta. Por otro lado, también ya se ha tenido esta cuestión de la sensibilización y el enfoque con derechos humanos para tratar este tipo de desapariciones. Entonces ya se tiene una idea de que los funcionarios y los agentes de investigación deben tener ese enfoque de derechos humanos para así lograr toda una investigación adecuada e idónea. Entonces ya se maneja a nivel de discurso político y a nivel de discurso institucional encargado de este tipo de delitos, una cuestión de que si bien se tiene que tener este tipo de enfoque en cuanto al acceso a la información, al acceso a la justicia, el derecho a la verdad y todas estas cuestiones,
es que a partir de esto se puede llegar a una debida diligencia, y esa debida diligencia es la que va a permitir que se permita una investigación y se llegue a una información que pueda ser adecuada para las víctimas y para los familiares. Entonces ese es un avance que se ha visto bastante en el Estado. Ya. Muchas gracias, Rosa. Un poco, bueno, me parece súper importante resaltar que antes se podía hacer como las denuncias por desapariciones en 72 horas y ahora en 24 horas. Ajá, inmediatamente. Que es inmediato. Uh-huh. Entonces, sí me parece que es súper importante destacar esto porque ha ocurrido ya, y también es, creo, por experiencia personal, que muchas de las veces hay como todavía esta duda, ¿no? Cuando desaparecen personas. Yo recuerdo, y bueno, de eso también te quiero preguntar un poco más adelante, cuando desapareció, bueno, en la ciudad de Loja, Emilia Benavides, uh-huh, que fue un caso que conmocionó a todo el país. También había como esa duda, ¿no? De que en cuánto tiempo se puede presentar una denuncia. Entonces, mencionarles a las personas que nos están viendo que las denuncias por desapariciones se pueden realizar de forma inmediata, uh-huh, y se la pueden realizar en cualquier fiscalía del país, ¿no? Uh-huh. Incluso en las unidades de policía comunitaria también se puede realizar estas denuncias. Uh-huh. Como ya te digo, es algo que en verdad, es un logro llegar a esto, pero como ya te digo, la información no circula de una manera totalmente, que englobe a todo el territorio nacional. Uh-huh. Algunos territorios todavía siguen con la idea de que no, por 48 horas, por 72 horas. Ajá. Entonces, esto también, y me faltó mencionar, es también una falencia que tiene el Estado en cuanto a esta difusión de información a todas las autoridades que manejan, ya sea fiscalía o que estén en las unidades de policía comunitaria. Entonces, algo que también se debe tener en cuenta, que se debe tener una capacitación bastante integral para todos los agentes de investigación, fiscalía o incluso los policías, para tener en cuenta todas estas cuestiones y que no se caiga en esta desinformación de que cuándo se puede interponer, cuándo no se puede interponer, en qué tiempo, qué se puede hacer. Entonces, algo que realmente si los agentes investigadores manejan completamente, sería súper complementario para ya empezar las diligencias en estos casos de desapariciones. Ya, muchas gracias, Rosa. Otra pregunta que me surge ahora es, digamos, si nosotras queremos revisar como alguna normativa que hable sobre, o que nos dé como quizá un procedimiento sobre cómo se tiene que realizar todo esto, digamos, para denunciar una desaparición y tal, ¿a qué normativa podemos acudir o cuál es la situación en cuanto a normativa legal en el país sobre las desapariciones? Ya, poniéndonos en estos dos escenarios de la desaparición forzada y la desaparición involuntaria, uh-huh, en la desaparición forzada, esto es totalmente una denuncia a fiscalía, que ya le corresponde a la unidad de la Comisión de la Verdad, porque son casos de desaparición forzada en regímenes o en modelos de gobierno autoritarios, como uh-huh, todo el contexto histórico que te acabo de explicar al inicio. Entonces, esto ya es una cuestión de desaparición forzada en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, uh-huh, que ya le corresponde a la unidad de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía. En cuanto al escenario de la desaparición involuntaria, esto todavía se sigue tratando dentro de un acto administrativo, en el que se presenta la denuncia de la persona desaparecida, pero se llega solo hasta un acto administrativo de que esta persona ha sido reportada como desaparecida. Incluso el estatuto de la Fiscalía, de procesos de la Fiscalía, lo refiere como un acto administrativo que reporta esta información de la persona desaparecida dentro de desapariciones incluso de autos o incluso de inmuebles. Entonces son cuestiones que se reducen la desaparición involuntaria a un acto administrativo. Y de ese acto administrativo no existen recursos administrativos o mecanismos de impugnación que permitan que esto siga avanzando. Si bien la desaparición no prescribe, o sea, puede seguirse investigando y se puede seguir abriendo y toda esta cuestión, la cuestión es que se reduce un acto administrativo, pero la Fiscalía, por la carga laboral que se tiene en este despacho, es que no avanza. O sea, se tiene ahí el acto administrativo en sí, lo que reporta la desaparición, pero no avanzan las diligencias,
no se puede, los familiares quienes interpusieron la denuncia no pueden pedir las diligencias adecuadas para seguir con la investigación, y el caso se queda estancado ahí. Entonces es un problema que se enfrenta. Y ya que tú lo mencionas, ahorita lo que se está tratando es, a partir de todos estos desafíos que se ve a nivel de estructura estatal y del sistema judicial ecuatoriano, es la presentación del proyecto de ley de personas desaparecidas. Entonces eso en casos de desaparición de particulares. Entonces eso nos da un poco más de luces y un poco más de directrices para cómo debe ser el proceso, cuál es la institución a la que se debe acudir, y cuáles son las líneas de reparación, cuáles son las diligencias que se deben realizar, cómo se pueden realizar estas diligencias, cuáles son las obligaciones y facultades que tienen los agentes de investigación para que en realidad se llegue a una verdadera investigación de estos casos y a la final a la justiciabilidad y a la verdad que merecen estas personas que desaparecieron y sus familiares, por supuesto. Entonces, eso es más o menos lo que se pretende a partir de este proyecto de ley, y con los casos que te acabo de mencionar, el de Luis Eduardo Huachalá, Juliana Campoverde y Carolina Garzón, es que en realidad se visibilice este problema de falta de debida diligencia por parte de las autoridades estatales en la investigación de desapariciones involuntarias. Muchas gracias, Rosa. Entonces, a ver, el estado de este proyecto, tal vez... Está ya pasó el primer debate en la Asamblea. Pasó el primer debate. Ajá, entonces ahorita se espera el segundo debate y las objeciones del Ejecutivo al proyecto de ley, o cualquier situación de objeciones que suceda en la Asamblea, las opiniones que cada uno tenga los asambleístas para ver cómo avanza ya la aprobación de la ley de desaparecidos. Perfecto. Bueno, se conoce que el 67% de personas desaparecidas son mujeres. Justamente ayer estaba también como revisando los datos. ¿Cómo podemos interpretar estos datos? ¿Se tiene como indicios de cuáles son las razones por las que las personas desaparecen? Claro, en el sector de mujeres cabe recalcar que para la población femenina en desapariciones se ha remarcado bastante por parte de pronunciamientos del Estado y de la Fiscalía que la población femenina es una población un poco más susceptible de las desapariciones involuntarias. Es decir, que es un grupo, directo de afectación en esta cuestión de las desapariciones involuntarias. Como ya te expliqué, esto viene de que puede estar vinculado con el cometimiento de otros delitos. Por ejemplo, que tú le prives de la libertad a una persona para ocultar un asesinato, que tú le prives de la libertad a una persona para ocultar una violencia o abuso sexual, o que tú le prives a una persona, en este caso a una mujer, por cuestiones de trata o explotación sexual, o todas estas cuestiones que ya se ven un poco más de delitos de tipo organizados o transnacionales. Entonces, se vincula así a esta población, directamente a la población femenina, por cuestiones de que son una población y un grupo vulnerable. Entonces, al ser un grupo vulnerable y directamente de fichaje por parte de quienes cometen estos delitos, entonces la desaparición involuntaria ya se vincula con el cometimiento de otros delitos. Es por ello que el porcentaje es mucho más alto, porque en cuestión de mujeres se tiene esta vinculación a estos delitos que te menciono, y mucho más a los delitos sexuales y de trata con fines sexuales, que es lo que más preocupa a nivel de estas cifras. Ya, sí, y en realidad como bastante preocupante, igual que entra también como otros delitos que también, frente a los que también desde el Estado debería haber como una cuestión de cuidado y de control. Claro, una cuestión más que todo, el primer eje es la visibilización de este fenómeno, y ya lo segundo es la cuestión de prevención. O sea, si ya se ve este escenario de vulnerabilidad, de identificación de las víctimas a quienes va dirigidos este cometimiento de estos delitos, debería existir esta noción de una política pública, una construcción de política pública a nivel de prevención, de identificar cuáles son los factores de riesgo que desembocan ya en estos delitos, como
la desaparición involuntaria y en complementariedad con los delitos que te estoy mencionando, que en realidad es algo bastante preocupante que afecte a una población de mujeres. Ya. Bueno, justamente dentro del tema de lo que hemos conversado, a raíz de la desaparición de Emilia, o sea, del caso Emilia que mencioné hace un momento también, en la ciudad de Loja, el Estado activó una iniciativa que se denomina Alerta Emilia. ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento de esta iniciativa? ¿Ha permitido justamente como agilizar el proceso de búsqueda cuando se trata igualmente, en este caso, de infantes? Claro. En cuanto a la iniciativa Emilia, esta es una cuestión bastante, o sea, para el contexto en que se desarrolló el caso, es funcional, sí. Ya. Ahora, la cuestión es que, como ya te menciono, debería ser una política pública a nivel nacional de prevención. O sea, que exista una institucionalidad, unas líneas de trabajo, líneas de estrategia, que identifiquen los factores de riesgo, no solo en el contexto de niños, de captación de niños, sino un contexto en realidad de ver los factores de riesgo en cada uno de los sectores poblacionales, o sea, mujeres, niños, adolescentes, hombres, ancianos. Entonces, que sea una visión bastante global, no solo enfocado a un contexto de privación de la libertad de niños o o cuestión de desmantelamiento de organizaciones criminales que se dedican a este tipo de privación de libertad de niños en este sector en particular. Entonces debería ser, sí, el avance es funcional para ese contexto, pero sí debería ser una política pública que evolucione un poco más a los contextos y a las realidades que ahora se están dando, que son factores de riesgo más que todo para mujeres y adolescentes. Entonces se debería ya tener una identificación, qué grupos vulnerables son más susceptibles, qué grupos vulnerables son más, por ejemplo, en qué poblaciones es más típico estos casos. Entonces se debería ya dar un estudio general de todo esto y si bien la iniciativa Emilia inició con este contexto, debería ser una antesala para iniciar algo mucho más adecuado, mucho más idóneo y que englobe a todo el territorio del Ecuador, en todos los contextos y para todos los factores de riesgo y para todas las poblaciones, que sería algo bastante óptimo para iniciar esta primera línea en cuanto a prevención en estos casos de desaparición involuntaria. Así es. Bueno, igual es súper importante lo que mencionas y yo creo, bueno, que esto también como que surgiría a partir de la existencia, ¿no?, de una ley que es como la que ordene justamente la ejecución de políticas y planes también. Claro, y el primer título del proyecto de ley es esta cuestión con el segundo título es esta cuestión de primero los mecanismos de prevención, de identificación de riesgo, de sensibilización, del enfoque de derechos humanos y de la conceptualización de estos dos escenarios, ya sea de la desaparición forzada y de la desaparición involuntaria, y luego la cuestión de institucionalidad. ¿Qué organismos deben registrar a las personas desaparecidas? ¿Cómo se deben registrar a las personas desaparecidas? ¿Cómo se accede a esta información de personas desaparecidas? Y en realidad tener un cotejo de información y un acceso a la información, ya sea de particulares o de organismos estatales. Entonces, en esta cuestión en estas nociones que plantea el proyecto de ley en cuanto a primero prevención e identificación del fenómeno y luego la institucionalidad, ya en el tercer título de este proyecto de ley ya se tiene la cuestión de los procesos, de cómo la denuncia, cómo se va a dar la investigación y cómo se deben dar la diligencia en estos casos, porque como te acabo de poner a colación, es una cuestión de identificar la realidad y el contexto en que se da el caso, porque Fiscalía tiene esta falencia de relativizar los casos y de normalizarlos como casos aislados o como casos que se estancan. Entonces, ya con este proyecto de ley se ve este avance en cuanto a la formación de cómo debería ser el proceso. Cómo debe ser el proceso para lograr al final lo que es la reparación integral y el derecho a la verdad de las víctimas y los familiares de personas desaparecidas, que es la finalidad última que tiene en sí el derecho. O sea, en este caso, en estos casos de delitos, el derecho penal, o sea, la reparación integral. Así es. Bueno, Rosa, como para ir cerrando también,
Quisiera que nos comentes, además del apoyo de, digamos, en este caso de la asesoría jurídica que ofrece INRED a familiares de víctimas de desapariciones, ¿qué otras iniciativas como de memoria quizá se encuentran realizando o realizan generalmente? Claro, lo genial del trabajo del INRED es esta cuestión de que todas las áreas conocen todos los casos que se manejan. Entonces, no solo es una cuestión de asesoría legal, también es una cuestión de acompañamiento a las víctimas, incluso de trabajo con las víctimas en cuestiones de, ya sea de revictimización o todas este tipo de eventualidades que se puede dar a lo largo del proceso. Entonces, no solo es relativizarlo en proceso legal de llegar a las audiencias y todo esto, sino es en realidad de acompañar a las víctimas a todas las diligencias, incluso en el caso de Luis Eduardo Guachalá, la coordinadora jurídica del equipo jurídico, Michelle Erazo, ella incluso fue al hospital Julio Endara para realizar todas estas diligencias de reconocimiento de los hechos en el caso de Luis Eduardo Guachalá. Igual el equipo comunicacional y el equipo de fortalecimiento, o sea, todo es bastante cooperacional. Entonces es una cuestión de asesoría, de comunicación, de acompañamiento con las víctimas e incluso de visibilización de este fenómeno a través de investigaciones, a través de entrevistas. Entonces, incluso acá tengo este material que se llama Una luz en el olvido, que igual fue realizado con el Centro de Derechos Humanos, ASFADEC y el INRED, en el que se recopila todos estos contextos que acabamos de hablar, en cuanto a memorias de las personas desaparecidas, el contexto legal, el contexto institucional y el acompañamiento de las víctimas, o sea, ver la realidad de las víctimas, cómo están pasando por este proceso de desaparición de un familiar desaparecido. Entonces, el trabajo del INRED es bastante conglobante, es decir, todas las áreas en realidad entienden la realidad y el fenómeno de las desapariciones y cada uno la trabaja desde sus áreas, pero lo importante es que se identifica y se sensibiliza al público sobre este tipo de desafíos que enfrenta el Estado en cuanto a las desapariciones. Y también se visibiliza cuál ha sido la lucha de las víctimas, en qué estado están los casos, cómo ha sido todas estas cuestiones que se desarrollan a lo largo de las investigaciones, e incluso ha sido una cuestión de informar al público de qué está haciendo el Estado para subsanar este tipo de desafíos que tiene y de los problemas que enfrenta en cuanto al sistema, a las investigaciones de estos casos, si avanzan, si no avanzan. Entonces es en realidad un logro de equipos, un logro de todos, tener todas estas líneas de trabajo y esta línea estratégica de cómo identificar y sensibilizar al público y al sistema estatal en lo que ocurre, al menos en el contexto de desaparecidos. Así es, y en realidad es un trabajo enorme, ¿no? También como, o sea, el hecho mismo de poder acompañar a las familias, ¿no? Pienso que en circunstancias como de una desaparición, o sea, la situación es bastante desesperante y más que nada existe, ¿no? Como toda esta, o sea, que se ignora muchísimas cosas sobre el procedimiento que se tiene que seguir y todo esto. Entonces, qué importante también que existan como estos organismos como INRED que realicen ese acompañamiento y más que nada asesoren también. Exactamente. Me parece súper importante. Como ya te digo, es un logro de todos, todo lo que hace el INRED es en realidad para que se visibilicen estos problemas, se visibilicen estas realidades y que en realidad las víctimas a la final logran tener algo del Estado, que es la reparación y la verdad sobre lo que pasa con sus familiares. Excelente. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de Estereotipas. Estábamos en la edición 177, el día de hoy con Rosa Bolaños. Ella es egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también es parte del equipo legal, equipo jurídico de INRED, y te agradecemos muchísimo justamente muchas gracias a ti. por acompañarnos en esta edición de Estereotipas. Permítanme recordarles que el día de hoy tenemos en realidad es un día súper especial acá en Flaxo, porque tenemos el lanzamiento del libro Cómo se sostiene la vida en América Latina,
Feminismos y resistencias en tiempos de oscuridad, un debate necesario en tiempos de nuevas derechas en el poder y nuevos conservadurismos en las relaciones cotidianas. Este evento tendrá lugar el día de hoy a las 15:30 en el hemiciclo de acá de Flaxo, Ecuador. En dos horarios. A las 15:30 vamos a tener un diálogo con los autores de este libro, y a las 18 horas los comentarios al libro. Al final van a estar realizando la entrega gratuita de la publicación al final, como lo dije, al final del evento. Así es que están cordialmente invitadas e invitados a participar, e igualmente están cordialmente invitadas también a escuchar toda la programación de la radio a través de www.flaxoradio.es, y también a seguir toda nuestra actividad en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de Estereotipas.